Hola gente del mundo global, el tema al que vamos a hablar hoy es cómo crear un muro, ser un experto en construcción. Hashtag está cabrón. Además de las elecciones presidenciales que se vivieron en Estados Unidos y cómo el fin del mundo está cerca gracias al primer presidente naranja y con peluca. Eso, Estados Unidos siempre marcando tendencia. El pasado 9 de noviembre celebraron las elecciones presidenciales, varias gobernaturas, el Congreso y los legisladores en Estados Unidos. Así como además se decidió acerca de la marihuana en California, entre muchas otras decisiones que afectaron a Norteamérica y por ende al mundo. Pongámonos serios un minuto. Ya lo sé. Al final de este video habrá memes de Donald Trump. No puedo incluir todos los puntos ni puedo hablar de todos los temas que se tomaron en las elecciones, o como me gusta llamarle, la versión gráfica de que The Purge va a ser una realidad. En estas decisiones, en perspectiva, no se trató de quién es el más amado ni quién tiene las mejores propuestas, sino quién es el más odiado y quién es más dañino para el país y para el mundo. Por un lado tenemos a Donald Trump, el Hitler del siglo XXI, y por otro tenemos a Hillary Clinton con un gran historial de multas, de fraudes y audiencias con el FBI. Para poder hablar más a fondo de las elecciones tenemos que tener dos vertientes. La primera, cómo afectan estas elecciones a los ciudadanos promedio de Estados Unidos, y otra vertiente que sería cómo afectan estas elecciones al mundo y a todos los países que tienen algún tipo de alianza o transacción económica política con Estados Unidos. Veamos, por un lado tenemos a Hillary Clinton. ¿Quiénes fueron sus votantes? Las minorías y los grupos étnicos que viven en Estados Unidos, musulmanes, latinos, pero radica su voto en el peso de la mujer. Y por el otro tenemos a Donald Trump, que sus votos o sus seguidores son el promedio de trabajadores rurales, blancos, cristianos y con un ego narcisista, algo así como un Homero Simpson. Las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes que en México. Primeramente, cada estado se divide en condados y esos condados tienen un valor porcentual que al final se miden en puntos, y los que ganen mayor número de votaciones en ese estado se llevan los puntos de valor de ese estado. En estas elecciones pasó algo histórico. El peso del Congreso y sobre todo el peso de la extremista derechista de los republicanos. ¿A qué me refiero con esto? Han ganado los conservadores, los radicales. Para que me entiendan más fácilmente, varias de las ideologías que tienen los republicanos o los que votaron en estas elecciones son la construcción del muro en la frontera de México, que por cierto quieren que nosotros paguemos, la deportación de muchos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, la prohibición de la entrada de los musulmanes al suelo americano. En estas elecciones ganó el odio y ganó el racismo. Pero lo más impactante de estas elecciones fue que no hay peso, que ganó una sola ideología en el estado. ¿Por qué lo digo? El Partido Republicano ganó a su presidente, ganó el Congreso, ganó las gobernaturas y ganó múltiples legisladores en varios estados importantes, como lo es Wisconsin o lo es Minnesota. Lo pondré en palabras simples. Imagínense que Estados Unidos tiene como mandato una ideología completamente extremista y nacionalista. Ahora, muchos preguntarán, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano para evitar y para poder enfrentarse a este reto? Principalmente es el autoconsumo, como